Si llevas algún tiempo escuchando mi contenido aquí en el Mastermind Podcast Challenge y desarrollándote personalmente, el episodio de hoy va a ser bien instructivo. Va al fin a dar una buena recompensa por tu gran labor, desarrollándote, expandiéndote, elaborando tu carácter, tu moral, tu psicología, tu mentalidad, tu mindset, tu espiritualidad. Porque es un tema complejo, es un tema integrativo que integra muchas partes. Y es un tema que ya no se limita al individuo, o sea, no se limita a tú con tú, sino es algo más allá, a gran escala, es algo más social, macro sistemático. Y hoy, en el episodio 304 del Mastermind Podcast Challenge, con tu host Derek Israel, uno de los podcasts más duros que existe por ahí. Yo me siento orgulloso de tener un podcast de la calidad del que estoy ofreciendo, porque sé que los temas que estoy trayendo no son comunes, no se hablan mucho mainstream. Y es lo que hace falta para desarrollar una sociedad más sofisticada y con más desarrollo personal. Y estoy dando mi grano de arena para eso. Me siento bien orgulloso de eso. Me siento bien agradecido que tú estés dando play, que tú estés escuchando y practicando. Al final de todo es tú con tú, y si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo transformar organizaciones. Cómo transformar organizaciones. Esa palabra organizaciones la puedes sustituir por instituciones, asociaciones, grupos, equipos, cualquier conjunto de personas que tenga un propósito, un procedimiento de membresía y que puedan tomar decisiones basadas en el conjunto, que básicamente esos son los tres elementos para considerarte una organización de personas interconectadas, interrelacionadas, que se dirigen hacia un objetivo específico. You see. Porque un grupo de personas puede estar una al lado de la otra, juntas, pero si no pueden tomar decisiones representativas del conjunto, si no tienen estipulado quién pertenece al conjunto y quién no pertenece al conjunto, que esos son los criterios de membresía, y si no tienen un propósito en común, no se pueden considerar una organización. You see. Simplemente es un conjunto de personas juntas. Y tú, como un ser elaborado en sociedad, como un ser que está perfeccionando su desarrollo personal, es inevitable que vas a pertenecer a organizaciones en tu vida. No todo el mundo lo va a hacer. Hay alguno que otro yogi extremista que va a vivir una vida bien aislada y no hable con nadie y maybe se vaya a una cueva, pero aún hasta ese yogi pertenece al menos a una nación que viene siendo una organización. Hay un gobernador, un presidente que toma decisiones por el conjunto. Hay personas que pertenecen y no pertenecen según la visa a ese país y generalmente tienen un objetivo en conjunto, el país o la nación o la república. Así que hasta el más aislado podría no estar tan aislado. Siempre necesitamos de algún tipo de organización. Y eso viene desde el principio de nuestro desarrollo evolutivo como raza, cuando nos organizábamos en bandas y en clanes para poder subsistir, cazar, sembrar,
protegernos de los animales que tienen fisiológicamente más capacidades mortales que nuestro cuerpo humano. Así que esto no es nuevo. La pertenencia a una organización es algo que lleva presente en nuestra humanidad, así como el gen humano lleva presente en nuestra humanidad. Sin embargo, cada vez las organizaciones se ponen más complejas y más sofisticadas. Estamos viviendo hoy en organizaciones multiglobales, multiconectadas, con intercambio de información instantánea a través de medios de comunicación acelerados como el internet, webcam, celular, videojuegos. Los medios de comunicación y de información han permitido que las barreras de entendimiento, como barreras de lenguaje, barreras de culturas diferentes, colapsen y empiecen a potencializarse nuevas formas de organización entre seres humanos que antes estaban distantes, que antes era imposible una relación organizacional, pero en este momento presente estamos viendo una emergencia, y no en sentido de que hay una emergencia, que hay algo que resolver, sino de emerger. Está emergiendo, hay una emergencia de asociaciones y organizaciones con modelos organizacionales bien sofisticados, innovadores, y que no podemos entender con las teorías organizacionales obsoletas, porque los seres humanos siempre hemos hecho estudio organizacional. Fue hasta hace poco, hace como algunos 100 años aproximadamente, realmente no te podría dar un número certero, pero no fue hace tanto que vino como tal ciencias organizacionales a estudiar este tipo de comportamiento entre un grupo de personas unidas y hacia un mismo propósito. Pero a pesar de que no había una disciplina establecida, esto siempre se ha estudiado de manera implícita. Los individuos aprenden esto porque es esencial. Luego que tú alcanzas un nivel de liderazgo importante en tu vida, pasas a liderar otras personas, asociaciones, organizaciones, equipos. Si no tienes este conocimiento, que es parte del desarrollo personal, no vas a poder influenciar, persuadir y regular la conducta organizacional hacia los propósitos más que más vayan acorde al ideal que quieran ilustrar. Esos objetivos que más les haga sentido. Comienzas por el liderazgo propio y esto luego repercute en tu liderazgo ante los demás. Eso es importante. Antes de comenzar a ejercer influencia en cualquier organización, la primera organización es la propia, el yo, el que se refleja en el espejo. Tú organizas a ese organismo. Tú le das dirección, propósito, autovalor. Y si haces continuamente esto, va a llegar el momento que tu materia empieza a transformarse, my friend. El espíritu empieza a mutar y empieza a desarrollar características de líder. Comienzas a ver cómo otras personas siguen lo que tú propones. Tienes destrezas de comunicación. Comienzas a generar sensibilidad para el comando. Esto es parte crítica del desarrollo personal. ¿Ok? Tal vez tú estás diciendo, Derek, otra vez con liderazgo. Porque si no estás liderando como si fueras tu mejor versión, quiere decir que no eres tu mejor versión. El liderazgo es un reflejo de tu desarrollo personal. Los gaps que tú tienes en liderar un grupo son los gaps que tienes liderándote a ti mismo. Esto es uno de los trabajos espirituales más profundos que tú puedes hacer, es liderar. Porque te pone entre la espada y la pared con tu propio ego,
al frente tiene el ego, como si fuera la espada, y en la parte de atrás tiene a tu espíritu. Y hay un choque entre tu espiritualidad y tu ego cuando estás liderando. Porque el liderazgo conlleva procesos grupales, y los procesos grupales son complejos, son emocionales, son de ups and downs, se prestan para hipocresía, para mala comunicación, se prestan para conflictos intragrupos, my friend. O sea que todo ese trabajo espiritual que conlleva el liderar repercute en tu espiritualidad, es desarrollo personal. Pero una parte bien grande, ya avanzada de tu desarrollo personal. No se empieza siendo líder. Se empieza recomponiéndose las partes que están desintegradas de ti. Empiezas tejiendo tu propio carácter, y luego eso se extrapola al liderazgo. Y entras a organizaciones, entras a instituciones de trabajo, políticas, estudiantiles, sin fines de lucro, con fines de lucro, religiosas, comunales, intelectuales, entra a organizaciones empresariales. Porque todo grupo que tiene un objetivo en común, que tiene un sentido de pertenencia y membresía y un filtro para él, y que toman decisiones por el conjunto, son una organización. So que tú estás inmerso en diversas organizaciones. Ahora bien, ¿de qué realmente se trata el podcast de hoy? Ya que te dije un breve resumen de lo que es una organización, para que puedas tener un background sólido y puedas aplicar el conocimiento práctico que te voy a brindar hoy. Bueno, te dije todo ese resumen para que puedas tener una idea de cómo puedes transformar estas organizaciones a las cuales tú eres parte. Porque una cosa es ser parte de organizaciones, eso lo hace cualquiera. Y otra cosa es transformar el modus operandi de esa organización. Con modus operandi es una palabra, no sé si es en latín, la usan mucho los psicólogos, Carl Jung, Sigmund Freud, para describir el modo de operar de algo. Le dicen modus operandi. Así que transformar una organización no debe ser una responsabilidad que solamente le toca al líder ejecutivo de esa organización. Transformar una organización es una responsabilidad que te toca a ti como miembro de esa organización. Porque como nos dice la teoría de sistemas, System Theory, sobre las organizaciones, es que todos los elementos de la organización son igualmente importantes. Todos tienen efecto, todos tienen reciprocidad, todos tienen feedback, todos tienen un propósito, un objetivo, un lugar dentro de ese sistema organizacional. Así que no importa en qué posición de esa organización tú te encuentres, siempre tú eres el responsable de poder modificar, transformar, amplificar los procedimientos, sistemas y funcionamiento de tu organización. You see. Pero para esto yo he diseñado 5 pasos prácticos que tú, como miembro de cualquier organización, puede ser hasta tu familia, con estos 5 pasos vas a poder comenzar y agilizar este proceso transformativo por medio de ti. Y obviamente de la influencia que tu conducta va a tener hacia los demás miembros de la organización, que se lideran por ejemplo. ¿Ok? Con tu ejemplo tú lideras. You see? Con tu conducta diaria. Así que el primer paso para transformar cualquier organización, y apunta a esto, my friend, que esto no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, es identifica
el problema de la organización. Mira qué simple, qué sencillo. A veces es la más difícil de todas. Porque a veces sabemos que anda algo mal en la organización, pero no sabemos exactamente qué anda mal en la organización. Y igual de importante que saber que algo anda mal es saber qué demonios anda mal. Porque si no tenemos un buen diagnóstico, no tenemos un buen tratamiento. Si no tenemos un buen diagnóstico, no tenemos un buen tratamiento. Y las organizaciones son similar en su funcionamiento a un individuo, a una persona como tú o como yo. Se enferman, le da estrés, tensión, se malcomunican con ellos mismos. Las organizaciones se deprimen, se inspiran, se motivan. Son cuasi ecualitarias o cuasi equitativas. Equal a un individuo en la manera en cómo funciona. Inclusive podrías pensar que cada individuo que compone una organización es como cada parte de tu personalidad que compone tu personalidad. Porque quien tú eres como persona es la sumatoria de muchas partes de ti que tienen diferentes pensamientos, actitudes, valores, emociones. Y todos esos sistemas hacen como un orden político, una constitución, llegan a un acuerdo por el cual se rigen. Eso forma tu ego y tu identidad. Y tú eres el balance y la continua confrontación entre esos subsistemas de tu ser que componen tu macropersonalidad. Eso que se manifiesta en tu mundo social, en tu mundo real. Pues las organizaciones son como una personalidad que cada miembro tiene cierto tipo de influencia dentro de esa personalidad. Y tú como miembro de esa organización tienes que ejercer una gran influencia dentro de esa mente colectiva, dentro de esa asociación de personas que con cada mente hacen una mente en general. Una mente obviamente mucho más inteligente, inclusive eso se conoce como el mastermind. Cada vez que varias mentes se unen, se dice que se forma un mastermind, una mente maestra, una mente que es más inteligente que todas las mentes que la componen. Inclusive, por eso es que este podcast se llama el Mastermind Podcast, porque con la colaboración de otras mentes que yo he tenido a través de invitados que he tenido en el podcast, más todos los autores que he discutido, más todas las ideas de diversos ámbitos que he discutido, son en sumatoria más inteligentes que cualquier episodio aislado. O sea, el sistema del Mastermind Podcast es más poderoso que cualquier episodio del Mastermind Podcast. Por tanto, se vuelve un Mastermind, porque es en la suma de todas que se hace algo más complejo. Y sí, y eso es lo que sucede en las organizaciones. Y eso también sucede gracias a ti. Tú aportas, tú eres una influencia dentro de cada una de tus organizaciones. Y como influencia te toca a ti la responsabilidad de amplificar los procesos y sistemas de esa organización, que comienza por identificar what is wrong with it. ¿Qué es lo que sucede con ella? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad? ¿Cuál es el diagnóstico para que tú la puedas tratar? Y esto es a veces igual de complejo que encontrar un diagnóstico de psicología o de salud mental, o un diagnóstico de medicina del cuerpo, un diagnóstico del carro. Y sí, son diagnósticos complejos en muchas ocasiones y son multifactoriales,
multivariables, son más de un factor, más de una dimensión, más de una variable la que está causando el problema dentro del sistema organizacional. Pero tienes que darle mente y energía a identificar cuál es el problema. Si no tienes esa primera parte, no puedes ir a los pasos consecuentes luego de identificar el problema. El segundo paso, una vez sabes cuál es el problema que está enfrentando tu organización, es que asumes la responsabilidad de solucionar este problema. Easy. Pero a la misma vez es lo más difícil de hacer. Porque tú sabes que es lo fácil de hacer, decir que lo solucione otro. Eso es tan fácil de decir, que lo haga otro. Que otro sea el que invierta la energía para que estos procesos evolucionen. Que otro sea el que pase ese trabajo. Pero cuando nosotros decimos eso, no entendemos y no somos conscientes de que estamos pasando por un proceso de pensamiento en el cual estamos diciendo, voy a preservarme yo al no gastar mi energía en ser partícipe o el causante de esta evolución. Voy a salvaguardarme, voy a proteger mi energía, voy a conservarla, pero no entendemos que al conservarla no estamos dando paso a un refinamiento de esa misma energía que se pudiera llevar a cabo si asumimos la responsabilidad. Porque al asumir la responsabilidad, nos vamos a enfrentar a unos ciertos escenarios que van a evocar en nosotros nuevos procesos de adaptación, nuevos procesos de predominación, nuevos procesos de ser, de coexistir y de relacionar con otros, nuevos procesos de comunicación, de toma de decisiones, de inteligencia, ya sea cristalizada por el conocimiento acumulado, por la obtención de conocimiento, de datos, de información, o ya sea fluida por la capacidad de conectar ideas que parecían no tener relación, o la capacidad de innovar, o la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas. Eso se conoce como inteligencia fluida. Todos esos privilegios vienen como efecto de tú asumir la responsabilidad de emprender el camino transformador de tu organización. Esa es la recompensa. Una refinación de tu energía. Esa misma energía que tú quieres conservar al no hacerte responsable de afinar los procesos de tu organización, es la misma energía que se convierte en entropía, se comienza a deteriorar, a envejecer, y no se elimina porque la energía no se elimina, pero deja de ser funcional. Deja de proveerte los recursos que tú necesitas para convertirte en tu mejor versión constantemente. Porque no tienes movimiento, te estás quedando estancado. Así que la responsabilidad propia de que eres tú el responsable de mejorar esa dificultad que ya identificaste es sustancial para transformar cualquier organización en la cual tú seas parte. Y apúntalo bien grande, my friend, en tu psique y en tu corazón y en tus ovarios y en tus testículos. Y a eso me refiero a la parte tuya más sexual de ti. Y recuérdate, la parte sexual es la parte más primitiva, la parte más básica, la parte más primal. Y ahí es donde yo quiero que tú te tatúes esta enseñanza para que nunca se te olvide. Para que nunca se te olvide. El primer proceso para transformar cualquier organización comienza con el tú asumir la responsabilidad. No esperes que tu hermana lo haga, que tu mai lo haga, que tu primo lo haga, que tu compañero de trabajo lo haga, que tu compañera de universidad lo haga, que el pastor, que el monaguillo,
No. Asume la responsabilidad tú con tú. Y entonces va a germinar un nuevo proceso de cambio y transformación organizacional. El tercer punto para germinar cambio en organizaciones es comunica efectivamente. Y yo creo que este es uno de los grandes potenciadores de enfermedad organizacional. Cuando una organización se enferma, muchas veces es porque los miembros no se están comunicando como se deben comunicar. Así que tienes que estar extra consciente sobre todos los procesos de comunicación intraorganizacional, o sea, dentro de la misma, y extraorganizacional, fuera de la misma. Si tú no estás pendiente a cada detalle comunicativo de tu organización, se te va a salir de control los procesos y los sistemas que rigen la misma, porque somos seres humanos que estamos organizados. Y para organizarnos y para mantenernos organizados tenemos que comunicarnos, para compartir información, para entender el punto de vista del otro, para sostener conexión emocional, propósito, visión y un compartir en común de valores organizacionales. Para todos esos procesos que son imperativos para el funcionamiento de la organización, se necesita comunicación efectiva. Sin esa comunicación efectiva se enferma la organización. Es como una mente que no puede accesar a sus propios pensamientos, una mente que no puede recordar sus propios pensamientos, una mente que no puede llegar a una paz entre sus propios pensamientos o no se entiende. Pues una mente que no hace eso, al individuo que experimenta eso, le causa estrés y muchas veces tienen que buscar ayuda para poder solucionar este conflicto que tienen con su proceso de pensamiento. Pues igual las organizaciones son así. Si no hay comunicación, se enferman y todos sus resultados se vienen abajo. Se vienen abajo. Y yo con este punto lo que quiero enseñarte es que si tú no estás bien alerta con cómo se está comunicando tu organización, no estás pendiente a la parte más sustancial de ella. Es como si estuvieras pendiente a todos los órganos del cuerpo excepto al corazón. La comunicación es el corazón de toda organización, haciendo analogía de esta con un organismo vivo y orgánico, como un ser humano. La comunicación es el corazón. Así que pendiente a eso, my friend. El cuarto punto, atiende el feedback. Esto es esencial. Siempre que tú ejerzas una conducta o una acción dentro de una organización, automáticamente esta conducta va a generar una consecuencia y un efecto que va a venir hacia ti en forma de feedback. Esto puede ser que te aplaudan, que te abucheen, que te critiquen, que se quieran aliar contigo, que te quieran botar del trabajo. El feedback o la reciprocidad viene siempre porque el sistema responde ante las aproximaciones que se le hace, los inputs. Inputs es todo lo que tú le introduces a un sistema. ¿Ok? Pues cada vez que tú introduces una conducta nueva en tu organización, una nueva expectativa, una nueva meta, una nueva regulación, una nueva norma, tienes que entender que va a haber feedback. Y tienes que escuchar esos feedbacks. Porque la organización no eres tú solo, es un conjunto de personas orientados hacia un fin en común. Y si tú no escuchas estos feedbacks, no vas a conectarte emocionalmente con los miembros de la organización de una manera que pueda servir de influencia desde adentro para explotar los cambios que quieres ver manifestados afuera. Así que todo empieza con esta buena colaboración entre acción, feedback, acción, feedback, feedback, acción.
estar alerta de esto y responder ante esto. No simplemente escuchar los feedback y no responder, sino responder. Y no responder meramente con palabras, sino responder con otras acciones, con modificación del curso de acción, en caso de que lo determine necesario. Si tienes que modificar algo porque el feedback te hizo ver un defecto sustancial o fundamental que tenía la aproximación que habías escogido para la organización, el camino que habías escogido, la meta que habías establecido. Así que esa flexibilidad para cambiar los cursos de acción es también sustancial para tu éxito dentro de cualquier cambio organizacional. Tienes que ser flexible y adaptable. Porque el ambiente donde se encuentra esta organización es un ambiente que cambia constantemente. Y no solamente el ambiente de adentro de la organización o el intraorganizacional, que compone las actitudes, las comunicaciones, las creencias, los valores de los miembros de la organización, sino también el ambiente de afuera, el ecosistema completo, holístico, mundial y global que encapara a la organización, influye en ella, porque las organizaciones tienden a ser sistemas abiertos. Esto significa que permiten que fuerzas externas modifiquen sus estructuras sistemáticas y también permiten que sus estructuras y procesos dentro del sistema modifiquen los sistemas de afuera del mismo, o sea, la sociedad. La organización también modifica a la sociedad, modifica a la humanidad, y la humanidad modifica a la organización, y todo eso a través de un feedback. Y esto tienes que estar bien alerta de ello. Y por último, el último gran paso para poder transformar cualquier organización es aprende. Luego que comunicaste y atendiste el feedback, es toma acción, aprende, memoriza y identifica un nuevo problema. Este es el último paso. Toma acción, muchas veces es el más difícil de todos, porque sabemos identificar el problema, sabemos asumir la responsabilidad, comunicar lo que vamos a hacer, atender lo que nos dicen, pero a la hora de meter mano, tomar acción, hay muchas veces tendemos a la procrastinación, que es todo lo contrario, es la ausencia de acción. Así que alert, be alert. Luego de tomar acción, aprende. No solamente aprendas de los resultados de esa acción, sino también del proceso que te llevó a tomar esa acción. Entiéndase todos los pasos que mencioné anteriormente. Cómo identificaste el problema. ¿Qué aprendiste asumiendo la responsabilidad? ¿Qué aprendiste con esa comunicación nueva que implementaste para que fuera más efectiva? ¿Qué aprendiste con la acción? ¿Qué aprendiste con los resultados de la acción? Memoriza. Eso es importante. Y asegúrate que la organización memorice. Porque las organizaciones, al igual que un individuo, tienen aprendizaje y memoria e inteligencia organizacional. Así que más vale que memoricen sus lecciones para que no se repitan en un futuro. El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. O sea, que todo lo aprendido durante este proceso de transformación debe conservarse en la memoria de la organización para maximizar los cursos de acción tomados en el futuro, para no volver a hacer los mismos errores. Es lógico. Y por último, identifica un nuevo problema. Y aquí se vuelve a repetir el ciclo, porque el primer paso, si te recuerdas, era identificar el problema de la organización.
Pero lo quise poner también como el último paso para que entiendas que es un eterno ciclo esto de transformar una organización. Esto no es algo de un día. Esto no es algo de one shot way. Esto es algo que es continuo, que requiere firmeza, determinación, liderazgo, inteligencia política, inteligencia interrelacional, inteligencia social, emocional, comunicacional, psicológica, de liderazgo, management, de mercadeo, persuasión, espiritualidad. Por eso te mencioné desde el principio de este podcast que hoy era uno integrativo y complejo, y para aquellos que están bastante avanzados ya en desarrollo personal. Tú no pretendas transformar una organización si aún no has podido transformar tu desarrollo personal. ¿Ok? Vamos por paso. Si consideras que este episodio es too much for you, it's okay, ya conociste la información. Este episodio se queda guardado para la eternidad. Puedes volver a él de aquí a un año, de aquí a 2 años, luego de que hayas trabajado fuerte con tú, y comenzar a trabajar con lo que aprendiste hoy. Pero si ya llevas trabajando mucho contigo y estás listo para transformar organizaciones, que este sea un nuevo modelo a seguir. Adáptalo a tu propia circunstancia, modifícalo, como que en un caso en específico. Estoy intentando hacer un template general que pueda ser universal para la mayoría de las ocasiones. No siempre funcionará. Tienes que adaptarlo a tu singularidad circunstancial, a lo singular, individual, único que es tu circunstancia y situación. Recuerda que tú eres un agente juzgador. Tú juzgas lo que yo te doy, lo adaptas y lo aplicas a tu manera. En el momento que dejas de hacer eso, comenzaste a fallar. Simplemente me estás copiando y no estás aprendiendo. Que ese es el fin último del Mastermind Podcast Challenge. Que aprendas y transformes tu vida por consecuencia. Y como ya ves, no se va a quedar en tu vida, sino que va a extrapolarse a la vida de la sociedad, de la humanidad, de otras organizaciones. Así que comparte este episodio con alguien que tú sepas que tiene esa sustancia para transformar organizaciones. Ahí está mi hija mandándole saludos a todos ustedes. Envíale este episodio a esa persona por Facebook, por WhatsApp, o compárteselo aquí a través de SoundCloud, YouTube o Facebook. Ahí es un saludo de mi hija Italia Magna. ¡Dile, Italia! ¿Qué le quieres decir a mis fanáticos del Mastermind Podcast Challenge? Muy bien. Nos vemos en la próxima.